Buen día, hermanos. Este devocional tiene como nombre Canción de Confianza y Consolación. Vamos a leer el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Como creyentes tenemos un deber, y es el de alentarnos unos a otros en el Señor. En el Salmo que leímos se nos impulsa a lograr esa confianza, ese ánimo que necesitamos, tanto en lo relacionado con Dios como en aquellos intereses relacionados con el Señor, su bondad, su cuidado, su amor. Tenemos varios estímulos que provienen de Dios. La figura de Cristo en el Salmo 23. Para el lector cristiano resulta difícil la lectura de este salmo sin pensar casi automáticamente en Cristo, el buen pastor, cuya figura es reiteradamente exaltada en el Nuevo Testamento. Ahí en Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. En Hebreos 13:20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. En 1 Pedro 2:25 también tenemos otra mención, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Tenemos ahora el primer punto, el incentivo por su provisión. El cuidado de parte de Dios a nosotros los creyentes lo pudimos leer en el versículo 1. Jehová es mi pastor, leímos. Recordemos la vida de David cuando fue pastor. De esa tarea lo rescató Dios y lo expresa en el Salmo 78:70. Eligió David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás de las paridas los trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Se pueden entender fácilmente que cuando escribe este salmo, bien sabía David de cómo son los cuidados y afectos que tiene un buen pastor hacia su rebaño. Por supuesto, llevando esta tarea que realizó nuestro Dios, fue el pastor de Israel, y él es el pastor de cada creyente en forma individual. Nos guarda en su redil, nos cuida. El cuidado de su rebaño lo hace aún con más diligencia que un pastor. Nos protege, nos provee, con sumo cuidado y sobre todo con más constancia de lo que lo puede hacer un pastor. Hay confianza del creyente en Dios, pues nos sigue diciendo: nada me faltará. Si nuestro Señor es nuestro pastor, Él me pastoreará. Podemos pensar en una realidad en las palabras que Dios nos está expresando, que no habrá nada de lo que es necesario y bueno que me ha de faltar. No debemos tener miedo en que podemos pasar hambre, no debemos dudar nunca de las promesas que el Señor nos ha dejado. Recordemos el Salmo 37:25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Porque hay un motivo más que valedero, y es que estamos bajo su cuidado amoroso, siendo vigilados y pastoreados por Él. Hay una verdad involucrada, no es simplemente nada me faltará, sino seré provisto de todo lo necesario, y si no tengo todo lo que deseo, debo recapacitar que lo que me falta no es apropiado o no es bueno para mí, o sencillamente no es el momento de tenerlo. El incentivo por la presencia y protección de Dios.
Eso lo leímos del versículo 2 al 4. El bienestar de los creyentes, tenemos lo que nos agrada, lo que nos complace, lo que nos gusta. Leímos: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Nuestro Creador nos da descanso, nos da reposo, nos da alegría, sea cual sea la situación que nos toca vivir. Podemos expresar que nuestras almas se hallan calmadas, se hallan sosegadas por su presencia en nuestras vidas. Y sea la circunstancia que podamos estar atravesando, nos podemos basar en sus promesas. Los pastos siempre han de ser verdes. Somos guiados de la forma más correcta que cualquier ser humano. Los no creyentes pueden tener miles y miles de libros que son guías de prácticas espirituales, de terapias alternativas, pero nada se comparará con la guía de nuestro Dios. Somos bien guiados. Junto a aguas de reposo me pastoreará, leímos. Pensemos la guía que le brindó a Abraham, a Jacob, a José y a tantos más que se pueden mencionar. Fueron guiados como un rebaño, por consiguiente cada uno de nosotros tenemos la misma guía. Nos pastorea con su providencia divina. La providencia divina es el medio por y a través del cual Dios gobierna todas las cosas del universo. Se puede afirmar que está en el control absoluto de todas las cosas. Según su consejo, Dios dispone sus asuntos de la mejor manera. Los creyentes recibimos su ayuda. Confortará mi alma. ¿Acaso cuando fallamos no nos hace recapacitar? Siempre recuerdo cuando estábamos en Sarmiento, llegaban cartas por la radio que escuchaban. Una de las cartas vino desde la cárcel, donde alguien que estaba preso había dejado totalmente los caminos de Dios y se lamentaba de haberlo hecho, y que esto lo había llevado al lugar donde estaba alojado. Y decía de lo arrepentido que se sentía, que por no haber escuchado a Dios le había pasado lo que estaba viviendo. Siempre recibimos una alerta, siempre el Espíritu Santo nos está hablando. Solo debemos ser escuchadores y sobre todo obedientes. Somos restaurados y muchas veces hacemos oído sordo a su guía. Ahora leímos en el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte. Nos encontramos en una situación de peligro que es próxima, es inminente. Esa palabra muerte no es una palabra que nos guste. Estamos al borde del abismo. Si pensamos en nosotros, si el yo predomina en estos momentos que han de ser terribles, por las consecuencias que traen. Cada hora vuelan miles y miles de pensamientos en nuestra cabeza. Pero ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Tengo un anhelo sincero de agradar a Dios con mis pensamientos, palabras y obras? Si evitamos lo que no le agrada a Dios, tenemos seguidamente el triunfo sobre el peligro. No temeré mal alguno, nos dice la palabra de Dios. Si tengo este anhelo, se abre mi oído para escuchar su voz. Nunca escuché la voz de Dios de la misma manera, como hablan las personas alrededor mío. Pero sé que Dios me habla cada día. ¿Cómo entonces lo escucho realmente? Una vivencia del profeta Elías es una buena ilustración de cómo Dios me habla al corazón. Cuando llegó la palabra de Dios a Elías y le dijo que se pusiera en el monte delante de Jehová, Dios no estaba en el viento poderoso que rompía los montes y quebraba las peñas, tampoco estaba en el terremoto ni en el fuego. Luego, Elías escuchó a Dios en un silbo apacible y delicado. En 1 Reyes 19:11, él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado.
debemos actuar rápido en la obediencia. ¿Cómo puedo escuchar este silbo apacible y delicado que me habla? Cuando, por ejemplo, viene una situación difícil y me viene a la mente un versículo de la Biblia que me fortalece, allí estoy escuchando la voz de Dios. La gracia de Dios se presenta en cada momento de la tentación. Tenemos un Dios a quien no debemos fallarle. Ahora tenemos el incentivo de la misericordia perpetua de Dios. Hay muchos favores que vienen de la gracia de Dios, como es la provisión suficiente. Aderezas mesa delante de mí. Referentes a la vida de nosotros los creyentes, somos provistos por el Señor. No olvidemos de su rescate, no olvidemos de la eternidad. Tenemos tantas cosas y somos tan olvidadizos, hermanos. ¿En cuántas ocasiones nos olvidamos de Dios? Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Si Él lo dijo, se cumple. La provisión no es solo material, sino espiritual también. Muchas veces, por tomar caminos equivocados, no somos provistos de estas abundantes bendiciones. Y no es porque Dios no nos bendiga. No las recibimos porque somos culpables de errar al blanco. Los favores de Dios podemos expresar que son continuos. Cuando expresa ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Es misericordia protectora, es misericordia sustentadora, es misericordia proveedora. Leímos también, me seguirán. Podemos asegurar que hay una transmisión de favores. Serán como una vertiente de agua que sale de la roca y sigue por su cauce hasta el fin. Siempre sus favores van a estar presentes y preparados para cada uno de sus hijos. Pensándolo de esta manera, hay una constancia de los favores que recibimos cuando dice todos los días de mi vida. No tiene un fin determinado, es eterno, porque a quien Dios ama, lo ama hasta el fin. Lamentaciones 3:22, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Se puede comparar como el maná que recibió el pueblo de Israel en el desierto. Estuvo durante 40 años, mientras deambularon, nunca faltó el maná. Y también sobre los favores recibidos tenemos la certeza que los vamos a recibir porque cuando Dios promete siempre cumple. Sabemos en quién hemos creído y reconocemos que no nos va a fallar. Hay que agregar sobre la posición de la perfección de nuestro gozo. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Como ya hemos tenido ocasión de comprobar, el salmista nos va presentando continuamente nuevas escenas de nuestra peregrinación terrenal. Cada una de ellas es un cuadro vivo en el que tenemos que meditar. Otro, y por último, es el regreso a la casa de Dios. Probablemente David estaba pensando ahora en su regreso a Jerusalén y al santuario. Para él, la casa de Dios no era simplemente algo para la eternidad, sino una realidad presente. Veamos cómo lo expresa en otro salmo, en el 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Nosotros también deberíamos anhelar el comenzar a vivir en la casa de Dios en este tiempo. Pensemos ahora en nuestra morada eterna. Probablemente David no estaba pensando en la vida inmortal en la casa celestial de Dios, pero la expresión es asumida por el cristiano con su mirada puesta en la casa del Padre, donde Cristo prepara lugar para él. Esa es la meta última al final de nuestra peregrinación en la tierra. La fe, con los ojos puestos en tan glorioso destino, ha tenido y alentado a incontables creyentes a la hora de su muerte. El cristiano sabe que al partir de este mundo es ir a estar con Cristo y que con Él
está asegurada eternamente su destino. La casa de Jehová. ¿Qué poder tan mágico encierra la palabra hogar? ¿Y qué es lo que hace que sea tan amada? Donde yo esté, allí también estéis vosotros. Lo que nos mueve a desear la casa de Dios es fundamentalmente el deseo de estar en la presencia de Dios, entrar en su reposo. Por largos días, David podía estar refiriéndose a una estancia prolongada en Jerusalén, pero también puede ser entendido como una alusión a la eternidad. No olvidemos que somos invitados a su casa, no como un visitante que está de paso, sino como hijos que formamos parte del hogar. Qué hermoso, hermanos, será aquel día. La bondad de Dios hacia nosotros es como la luz de la mañana, que brilla más y más hasta que el día es perfecto. El Señor nos bendiga.